Hola a todos, bienvenidos un día más a mi canal de YouTube. Mi nombre es Inés y hoy estamos estrenando nueva sección en el canal. Esta va a ser un poco la sección de libros. En este pequeño rincón vamos a hablar sobre los libros que me estoy leyendo este año. Concretamente he elegido 12 libros, uno para cada mes del año, para hacer una especie como de club de lectura, por así decirlo, con libros escritos por autores diversas o diverses o sobre temas diversos. El primer libro por el que vamos a empezar, como bien conté en mi Instagram, es Resistencias Gitanas, que aquí lo tengo. Este es el libro de enero, soy consciente de que ya estamos en febrero, pero bueno, ha sido un mes un poco caótico, así que en febrero va a haber 2 vídeos y luego será un vídeo al mes. Bueno, para empezar, Resistencias Gitanas es este libro, es así, es muy finito, bastante asequible. Está publicado por libros.com, que creo que es como una de esto de autopublicaciones. Y bueno, Resistencias Gitanas cuenta diferentes eventos de la historia del pueblo gitano, pero sobre todo se centra en biografías de personas gitanas que, bueno, pues un poco resistieron a la cultura paya y mantuvieron su cultura a través de ciertas maneras de transmitir la cultura. Y bueno, eso es un poco de lo que habla el libro. Yo elegí este libro porque la verdad es que si bien he hecho bastante por informarme a lo largo de como mi adolescencia, la verdad es que creo que en España aprendemos súper poco sobre la cultura gitana, siendo una de las culturas que viven en nuestro país desde que tenemos memoria, prácticamente. Y bueno, pues me parecía interesante empezar con eso porque además creo que es una lucha a la que a veces no se le da suficiente atención, especialmente, por supuesto, por parte de los activistas o las activistas blancos y blancas. Cuando pensamos en luchas racializadas, pensamos en los movimientos de las personas negras, en personas latinas, incluso en personas asiáticas, digo incluso no como si su lucha no mereciera la pena, pero por distancia a nuestra cultura. Y sin embargo no solemos pensar en la lucha de las personas gitanas, a pesar de que son probablemente las personas como más cercanas o que más acostumbrados estamos a convivir con ellos y ellas. Este libro está escrito por Silvia Agüero y Nicolás Jiménez, que son dos activistas gitanos. A Silvia tuve la suerte de conocerla y entrevistarla, podéis ver la entrevista por ahí arriba. Y también de ir a ver su obra No soy tu gitana, que la recomiendo infinitamente, aunque ya hablaremos un poco más de eso. Pero sí, ellos dos han escrito el libro y la verdad es que tengo que decir que me parecen, aparte de dos cracks y dos personas ultra inteligentes y ultra como con una súper buena capacidad de, aparte de por supuesto hacer investigación y recopilar información, de transmitirla, pero era algo que yo ya conocía de Silvia porque llevo siguiéndola mucho tiempo y lo había visto en sus artículos y después en eso, en No soy tu gitana, pero me ha sorprendido verlo en un libro porque pensaba que quizás iba a ser como más denso o más difícil de como acceder a toda la información y sin embargo está al contrario, es súper fácil de leer, súper entretenido. Silvia escribe de una forma como muy natural, de hecho si has visto como algún vídeo de ella hablando o eso, o has ido a ver la obra o lo que sea, como que te la puedes imaginar muy fácilmente como contándolo, así que eso es muy muy guay, a mí eso me encanta, a mí me gusta mucho leer teoría, pero es verdad que es como a veces difícil ponerte a leer un libro teórico, porque es como, hombre, pues no me voy a poner a lo mejor a leerlo justo antes de acostarme, que es como cuando más tiempo tengo para leer. Y sin embargo este libro se lee súper fácilmente, yo me leí gran parte mientras estaba en la lavandería y se lee súper fácilmente, pero sin embargo la información se te va quedando, que también es lo importante. Algo que me gusta del libro es cómo está estructurado, porque muchas veces tenemos la imagen de resistencia o de mantener la cultura como algo quizás muy relacionado al activismo o a lo como una lucha, por así decirlo. Y algo que me gusta de este libro es que si bien habla de activistas y de lucha y de momentos históricos muy duros, tampoco se centra solo en eso y hace hincapié
en formas de resistir o formas de mantener la cultura que tienen más que ver con cosas como el arte o el día a día, y me parece súper guay que lo recalquen, y aquí se puede ver, o sea, al principio hay como una pequeña introducción que cuentan diferentes momentos de la historia del pueblo gitano, y luego vamos con las resistencias y las biografías, y entonces está pues resistencias cotidianas, es la primera, que me parece súper guay. Y luego pues eso, resistencias heroicas, pero luego resistencias en el arte y cosas así. Y bueno, me parece como impresionante que... Y bueno, la verdad es que me parece una forma súper buena de estructurar el libro, me parece muy interesante y me gustó mucho que eso, que al final no siempre nos centremos en gente como que ha luchado o cosas así, porque al fin y al cabo hay mucha gente corriente que ha hecho cosas muy importantes y sin las que no estaríamos donde estamos hoy. Y creo que poder reconocer eso en un libro de teoría me parece... Algo que sí tengo que decir de este libro es que si estáis buscando como una historia extensa sobre el pueblo gitano o el pueblo gitano en España, o como diferentes cosas históricas por las que ha pasado el pueblo gitano o la opresión, no sé si este es concretamente ese libro. Es verdad que hacen como un cierto recorrido y hablan de muchos eventos históricos como la Gran Redada o el Samudaripen, pero no se detiene muchísimo como en ir históricamente contándote como todo eso. Es, como su nombre indica, pues mucho más centrado en las resistencias, en las biografías de personas concretas. Y está bien, ese es su objetivo. Pero sí que es verdad que he visto reseñas en Goodreads y cosas así como pidiendo que fuera otra cosa. Y es que no es lo que es, o sea... pero bueno, sí que es verdad que pienso que este es como un libro de quizás iniciación. Y entran ganas como después de haber leído esto como empezar a profundizar un poco más. Así que eso es algo de lo que estaré pendiente. Si tenéis buenas recomendaciones de libros sobre historia gitana, especialmente en España, pero en el mundo en general, las recomendaciones siempre son bienvenidas. Pero sí, si no sabéis absolutamente nada o casi nada, como era mi caso, me parece que es una muy buena forma de entrar en educarnos un poco, porque es como algo muy... que al mismo tiempo aprendes mucho, pero también lo haces de una forma que casi no te estás dando cuenta de que estás aprendiendo, que creo que es como la forma más fácil de empezar a aprender sobre un tema. Algo que me gusta mucho también de este libro y que creo que es muy interesante es que usa muchas palabras en caló, y de hecho yo siento que va usando más según el libro va avanzando. Al principio no lo noté tanto, pero luego como que había varias en cada página. Y me gusta por varios motivos. En primer lugar, porque me parece importante que cuando alguien escribe sobre su propia comunidad o sobre su propia experiencia pueda usar las palabras con las que se siente identificada para hablar de esa comunidad, que no tengan como que emblanquecerlo o empallecerlo para que los demás lo leamos. Aunque por supuesto, obviamente está como pasado por un filtro, pero me parece interesante. Y también porque es guay como ir viendo el poder ir aprendiendo palabras en caló, que es un idioma que las personas payas no tenemos muchísimo conocimiento. Y también, y creo que esto lo noto aún más siendo andaluza, que muchas de las palabras que aparecen son palabras que en Andalucía se usan habitualmente, no sé si en el resto de España, pero en Andalucía desde luego sí. Y era gracioso, ¿no? Porque a lo mejor salía, estoy como intentando buscar un ejemplo, como una palabra con como el numerito de que hay una nota a pie de página explicando lo que significa, y yo la miraba por si acaso, porque además me apasiona leer las notas a pie de página, pero eran como palabras para mí muy cercanas o como muy conocidas o no extrañas. Entonces, también es algo que me parece interesante, como el no solo aprender sobre el caló, sino darnos cuenta de hasta qué punto está entremezclado con la forma en la que hablamos hoy en día, pero poder reconocer el origen de esas palabras y de dónde vienen. Y quizás darnos cuenta de que quizás sabemos más sobre este idioma de lo que pensamos que sabemos, pero como se ha invisibilizado tanto su existencia y cómo es y todo, pues simplemente pensamos que son palabras pues payas, normales y corrientes como cualquier otra. Algo que me llamó la atención de este libro, y creo que merece la pena recalcarlo siendo este el canal que es que si bien asociamos a los gitanos con la cultura, o sea, con el arte,
especialmente con el flamenco, con la danza o incluso con el circo. No hay como mucha conciencia de la relación entre los gitanos y el teatro. Lo cual tiene una cierta lógica porque es verdad que no ha habido como, o al menos según lo que yo he leído aquí, un gran desarrollo del teatro gitano en España, pero sí me llama la atención que sí la hubo en Rusia. Y uno pensará, bueno, pues Rusia está muy lejos, pero si se sabe mínimamente sobre la historia del teatro, sabemos que muchos de los grandes teóricos que estudiamos hoy en día y mucha de la base del teatro y del cine actual viene de creadores rusos, como por ejemplo el método Stanislavski. Entonces, me llama la atención, una vez más, hasta qué punto está invisibilizado el pueblo gitano, porque hay grandes actores y actrices rusos gitanos y grandes compañías rusas gitanas que incluso actuaban en Caló durante mucho tiempo, que a día de hoy no se conocen y al menos en España han sido completamente olvidados, si es que alguna vez fueron conocidos. De hecho, entre ellas, Lialia Chernaya, que no sé si habré, seguramente no he pronunciado bien su nombre, que está a día de hoy enterrada en el Huerto de los Cerezos del cementerio Novodevichy de Moscú, que es el lugar de reposo de los grandes hombres y mujeres que se dedicaron al teatro. O sea, hasta ese punto fue una gran actriz y por supuesto no necesita tener el reconocimiento de los payos para haber sido una gran actriz, pero me parece solo un ejemplo tangible de hasta qué punto ha habido grandes personajes gitanos que fueron reconocidos en su propio tiempo, que a día de hoy hemos olvidado, especialmente en esta zona del mundo. E incluso dedicándome yo a lo que me dedico y habiendo hecho bastante investigación sobre el mundo del teatro, aunque por supuesto no lo sé todo, ni que finjo pensar que lo sé todo, pero jamás en la vida había oído hablar de ella. Como ella, hay muchísimas historias más en este libro y por supuesto no las voy a contar todas porque además merece mucho la pena que lo contéis. Como ella, hay muchísimas historias más en este libro y si os interesa el arte vais a encontrar historias que os interesen seguro porque hay escritores y escritoras, pintores, pintoras, actrices, actores, bailarines, directores de cine, modelos, todo. Así que creo que de verdad merece mucho la pena que le echéis un ojo a este libro porque además es bastante asequible, así que y eso, y bastante fácil de leer. Así que muy recomendado. Y bueno, como yo dije cuando creé esta idea, mi idea era un poco ir educándome, ir aprendiendo, porque muchas veces siento que al tener un canal como que parece que lo sé todo o que creo que lo sé todo, y aparte de que eso no es para nada el caso en ningún tema, especialmente no lo es en temas sociales, y aunque yo intento como ser consciente de las cosas y estar pendiente y ser respetuoso a la hora de hablar y todo eso, pues también soy muy consciente de que soy una señora europea blanca, que por mucho que sea medio argentina he vivido en España toda mi vida y pues que tengo muchísimos privilegios y por supuestísimo 1000 millones de puntos ciegos y de prejuicios instalados aquí en esta cabecita. Entonces, la idea de esto es como un poco ir aprendiendo e ir también compartiendo lo que voy aprendiendo, así que esta parte del vídeo es como lo que he aprendido. ¿Qué hemos aprendido hoy, chicos? Y bueno, para mí, o sea, he aprendido muchísimo, no puedo resumirlo todo, la verdad, pensaba que sería mucho más fácil, pero he aprendido un montón, aparte de un montón de historias de vida de gente ultra inspiradora. Pero creo que lo que más he aprendido y de lo que más me he hecho consciente es de hasta qué punto la historia del pueblo gitano no se nos enseña y no forma parte de nuestra educación, especialmente de nuestra educación secundaria. No sabemos, no aprendemos en qué momento entraron los gitanos en España, no aprendemos sobre la Gran Redada, a pesar de ser el primer intento de genocidio que se conozca en la historia. No aprendemos muchísimo sobre la posición de los gitanos en la Segunda Guerra Mundial o de cómo les afectó el Holocausto. Y básicamente no aprendemos prácticamente nada. Y por supuesto saldrán voces de ¡ah, pero qué más da! ¿Por qué tenemos que aprender sobre esto?
Y la realidad es que porque no es una historia que nos sea ajena, o sea, muchos de nosotros probablemente hayamos ido al colegio con personas gitanas o hayamos en algún momento compartido, si no clase, curso, si no curso, escuela, con una persona gitana. E incluso si no hemos compartido clase con personas gitanas, hay muchas personas gitanas en España. Y bueno, hablando de Andalucía, pues muchísimas. Y esas personas también tienen derecho a aprender su historia en clase, no solo la historia de los payos. Y Y me llama la atención porque, claro, siendo yo paya, pues obviamente es algo que nunca había pensado, y que simplemente, pues, sí, o sea, es que no lo había pensado ni para bien ni para mal, no me había cruzado por la cabeza. Pero ahora lo pienso y repaso las clases de historia y, excepto con una profesora muy buena de historia que tuvimos, que además incluso ella lo atacó un poco desde el punto de vista de trabajo extra o como aprendizaje extra, pero no como algo que está entremezclado en las propias clases. Nunca hemos aprendido prácticamente nada sobre la historia de los gitanos. O sea, desde luego la Gran Redada, no. Quizás sí que los persiguieron en el Holocausto, pero así mencionado como sin más. Y, y es parte de nuestra historia y es importante que lo aprendamos también para que nos hagamos responsables del daño que hemos hecho históricamente y de por qué hoy en día los gitanos viven en la situación en la que viven y por qué existen los prejuicios contra el pueblo gitano que existen a día de hoy, de dónde vienen, cómo se originan. O por ejemplo ese estereotipo, ¿no? O esa cosa que hay de que los gitanos roban niños, que es algo que yo nunca he escuchado decir a mis padres, pero pues sí que se ha escuchado alguna vez, ¿no? Es algo que, entre otras cosas, popularizó Miguel de Cervantes. Y lo tenemos como uno de los mejores escritores de la historia de España. Y era mega antigitano y por su culpa, entre otras cosas, hay como muchos de esos estereotipos contra los gitanos y contra las gitanas también, especialmente. Miguel de Cervantes, we have some questions for you. Entonces, para mí ese fue como uno de los principales factores una de las principales cosas de las que me di cuenta a raíz de leer el libro. Eso, ¿no? Por supuesto me hizo pensar en muchísimas otras cosas más, pero el hecho de hasta qué punto no aprendemos nada sobre su historia y hasta qué punto ellos mismos, a menos que lo estudien y hagan la investigación propia o se lo cuenten sus familias, tampoco están aprendiendo nada sobre su historia porque no está incluido en lo que se considera lo que hay que aprender. ¿Cómo? ¿Cómo no va a haber que aprenderlo? De verdad. Entonces, bueno, pues ese ha sido como un poco el punto ciego del que me he dado cuenta leyendo este libro. Ha habido muchos, muchos más. Os recomiendo infinitamente que lo leáis porque merece mucho, mucho la pena y creo que es importante como payos y payas españoles que aprendamos sobre este tema que muchas veces lo dejamos como a un lado. Y bueno, sí, que voy a, por supuesto, seguir formándome porque es lo que toca. Y que vivimos en un mundo en el que cada vez más están aumentando los fascismos, en el que cada vez más está avanzando la ultraderecha y es importante educarnos para no repetir estereotipos o ideas que son anticuadas y que son fascistas. Y creo que una de las formas de hacerlo es aprendiendo directamente sobre las personas de las que no sabemos. Así que recomiendo mucho este libro, recomiendo mucho los otros libros de Silvia Agüero y Nicolás Jiménez. Recomiendo que busquéis su trabajo en Instagram, en redes, en general, en la web. Que les veáis su cuenta de Pretendemos gitanizar el mundo, que vayáis a ver No soy tu gitana, o sea, todas las cosas. Yo dejaré links en la descripción y que nos eduquemos porque no somos conscientes de lo mucho que no sabemos y yo estoy muy contenta de haberme leído este libro justamente por eso. Y nada, que nos vemos dentro de 2 fines de semana para hablar del libro de febrero, que es Derecho de Admisión de Jason F. García. Y bueno, nada, que espero que os haya gustado este vídeo y que nos vemos mañana con un nuevo vídeo y que comentéis, le deis me gusta, suscribáis y todas esas cosas que pide YouTube.